Pablo, mira, esto no es teoría de la conspiración. Las Naciones Unidas firmaron un pacto con la convención constituyente anterior que le entregó a Chile ese mamarracho, ese proyecto de constitución que fue tildado de mamarracho, y los asesoró en su redacción. O sea, esto es algo que nadie se está tomando en serio. Yo cuando, inocentemente, vi que las Naciones Unidas iban a apoyar este proceso, dije, ya, bueno, por lo menos va a haber alguien sensato que le ponga un límite a todos estos señores que realmente eran desquiciados, y era gente totalmente fuera del mundo razonable, digamos. Y no, las Naciones Unidas es corredactora del mamarracho que rechazamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y hoy tengo el gusto enorme de hablar con Vanessa Kaiser, quien es una intelectual pública de mucho nivel en Chile, una persona muy influyente, especialmente por ofrecer análisis de calidad, análisis que no se caracterizan especialmente por ser superficiales, sino todo lo contrario. Ello también es mérito a que tiene dos doctorados, un doctorado en filosofía y un doctorado en ciencia política, además de dirigir un canal de YouTube altamente recomendado de espacios públicos. Muy buenos días, Vanessa. Para mí es un gusto enorme, un honor tenerte aquí con nosotros. Buenos días, Pablo. El gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder, a través de tu canal, también en una conversación contigo, aportarle a quienes nos ven una perspectiva de lo que está pasando en Chile. Muy bien, mira, yo quería invitarte a ti especialmente para hablar acerca de este nuevo intento de constitución en Chile, pero obviamente que quería hablar contigo para que nos des una visión mucho más profunda acerca de cuáles son las motivaciones que hay detrás, motivaciones ideológicas. ¿Por qué se dio en primer lugar, podríamos incluso ir un poquito más atrás, por qué se dio en primer lugar un intento de constitución chilena? ¿De dónde viene toda esta embestida eh, eh, para transformar obviamente un país, ¿no? Logrando transformar lo que es el corazón y la estructura legal y política? ¿Y a dónde es que se dirige todo esto? Si quieres comenzamos un poco ahí, tal vez yendo unos años atrás, cuando fueron las primeras eh, eh, demandas y propuestas y el vandalismo que se vio en Chile, que fue realmente terrible, y cómo se vivió, cómo lo viste en ese momento, a dónde se creía que se podía llegar con toda esta situación. Mira, hay una frase que dice que la historia se repite y solo cambian los actores. ¿M? La verdad es que cuando tú en una democracia tienes algunas agrupaciones que operan dentro de la democracia tratando de destruir las reglas y que quieren conseguir el poder total, no de forma democrática precisamente, sino que usando resquicios legales, usando minorías que se transforman en mayorías momentáneas. Y esto no tiene nada de nuevo y por eso partí con la frase de que la historia se repite y solo cambian los actores, porque uno ya lo vio con Lenin, digamos, o sea, ¿qué hacer, no? Y, y de dónde nace lo que estamos viviendo en Chile y lo que estamos viviendo en parte importante de Occidente. Bueno, yo creo que una vez que cae el muro y que gana que se produce este fin de la historia según Fukuyama, bueno, es una pregunta que se plantea, eh, se reúne toda esta gente nuevamente y la gente de izquierda tiene como este instinto por el poder. A veces Adam Smith habla del instinto por el lucro, por ejemplo. El instinto es una fuerza que va más allá de la capacidad de dominio. Yo realmente no me lo puedo explicar psíquicamente de otra forma, porque ellos se reúnen y en lugar de plantearse una derrota y por lo tanto hacer un cambio quizás hacia la socialdemocracia, los sectores duros que están buscando
esta igualación de los seres humanos a propósito de su rabia porque la desigualdad les genera envidia, odio y porque se están capturados de ese tipo de sentimientos que son su motor de vida, ¿no? Bueno, se reúnen, nosotros lo sabemos, que el Foro de Sao Paulo, que están permanentemente en este tipo de como congresos internacionales, ¿no es cierto? Y hacen su estrategia. Y la estrategia no es algo que hoy día nos pueda llamar mucho la atención porque es muy evidente. Lo que pasa es que lamentablemente hay demasiados sectores políticos involucrados que han caído en esta estrategia de la extrema izquierda. Porque la extrema izquierda, ¿qué es lo que dijo? Nunca nos van a elegir, eso ellos lo saben. De ahí que el modo que siempre la extrema izquierda ha tenido para tomarse el poder ha sido por las armas, por la fuerza, por la revolución. Y eso es muy difícil en una democracia republicana, con una institucionalidad que funciona, con fuerzas armadas y de orden, que ponen orden y que resisten, ¿no? Entonces capturemos los organismos internacionales. Y desde los organismos internacionales promovamos la destrucción, la disolución de la estabilidad de estos países, introduzcamos inestabilidad a través de qué? De pequeñas agrupaciones, que es lo que se llama revolución molecular, ¿no es cierto? Disipada, que se disipan después de que destruyen todo, y eso es lo que pasó no solamente en Chile, pasó en Colombia, lo vimos en Ecuador, etcétera. Y acá claramente la mano negra larga que está moviendo las fichas el señor Maduro. Y mi hipótesis, que tampoco, el problema es que la clase política es anti la sabiduría cristiana, porque la verdad nos hará libres. Y eso ningún político lo cree, es muy divertido. Porque yo creo que acá lo que pasó es que Piñera quiso activar el TIAR, ¿no es cierto? Y el TIAR significaba que los países, ciertos países de Latinoamérica, lo digo en términos muy generales porque tampoco soy especialista en esto, pero lo que significaba era intentar remover a Maduro y su dictadura, ¿sí? Bueno, y Maduro respondió. Y respondió con una fuerza enorme, moviendo gente, se sabe, porque acá hay informes de inteligencia de un par de días antes donde se le señala al gobierno, se le señala a Piñera que entraron 600 agentes clandestinos bolivarianos desde Venezuela. Sí, en Chile, el chileno no quema 70 estaciones de metro en un par de días, digamos, o sea, en 2 días, ¿no? Entonces, el problema es que la historia no solamente se repite desde la perspectiva leninista, digamos, marxista-leninista, sino que también desde esta banalidad, esta superficialidad, esta falta de coraje de la gente de mirar en el caos, de quienes tienen el poder de ponerle freno a este desmantelamiento y de decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos siendo aquí invadidos. Esto no es, porque claro, hubo un estallido, que es lo que se llamó el estallido social, hubo gente, 1 millón de personas, quizás menos, que salieron a las calles enojadas por una situación de abusos que venía dándose, eso es cierto, y debajo de eso se encubrió toda esta revolución, que fue la muñeca que hizo que finalmente Piñera tuviese dos opciones, o él renunciaba o entregaba la institucionalidad. Porque no nos olvidemos que una de las razones por las que falló la posibilidad de instalar en Chile la dictadura de Salvador Allende fue porque él violaba la Constitución. Entonces, esa lección la extrema izquierda la hizo. Sabe que necesita una constitución habilitante, como le llama Atelier, a lo que ellos buscan, para poder instalar institucionalmente su modelo, porque si no siempre están las Fuerzas Armadas diciendo nosotros tenemos que defender la Constitución y las leyes y por lo tanto ustedes, señores, les ponemos un límite, ¿no? Y yo te diría que eso es, el origen es que la caída del muro, en lugar de generar derrotados, generó una izquierda que encontró un modo ahora con mucha fuerza, con una intelectualidad de construccionista y un propósito muy claro. El nuevo hombre está en el antiedipo de Deleuze y Guattari, y el plan es perfecto, digamos. O sea, y uno puede decir, bueno, pero la mente humana no tiene esa capacidad de diseñar una estrategia y un plan y que todo le resulte. Es cierto, ya vimos lo que pasó en Italia, lo que está pasando en España, el 62% en Chile los impactó. Sin embargo, mi querido Pablo, esta gente no retrocede porque tiene las espaldas de la ONU. Ese es el tema.
Bueno, mira, es importante, me parece importantísimo volver y retroceder un poco hacia atrás porque yo creo que hayas dado la clave, ¿no? Nos has dado una clave para poder interpretar y entender la situación actual de Chile y por qué sigue esa presión de nuevamente intentar reescribir o rehacer la constitución. Mencionabas una serie de factores porque yo creo que cualquiera que te escuche y diga, pero Vanessa, eso es conspiración, todo lo que estás diciendo es demasiado perfecto. Y yo diría todo lo contrario, porque tú no estás ofreciendo una explicación racional que trata de enfocarse en una única razón de por qué sucedió esto, sino que estamos viendo una confluencia, me parece, ¿no? De motivaciones. Mencionabas lo de Chávez, eso es indudable, ¿no? Los informes del mismo ejército, de agencias secretas sobre la penetración en muchos de nuestros países, no solamente en Chile, como mencionabas, pero también están detrás las motivaciones de las Naciones Unidas, que se conjuga, hay un propósito y una izquierda en Chile que termina siendo totalmente útil y haciéndole el trabajo gratis prácticamente también a estos organismos internacionales. Otro tema también interesante ahí, para los que no sean de Chile, los chilenos lo saben bien, que en ese momento quien estaba a cargo del organismo de derechos humanos era la misma Michelle Bachelet, ¿cierto? Que obviamente tiene que haber tenido una influencia enorme en todo el desarrollo y todas las críticas que se siguieron al actuar de las fuerzas de seguridad chilenas. Y aquí otra pregunta te quiero hacer para agregar a eso. ¿Tú crees que por toda esta confluencia de motivaciones de las fuerzas de izquierda, del chavismo, ahora, bueno, Maduro a cargo de representar esa fuerza eh, tan belicosa en nuestra región. ¿Tú crees que se aprovechó la oportunidad y todas esas condiciones para que desde las Naciones Unidas y de organismos internacionales y estas grandes fundaciones que en definitiva terminan armando una agenda y una constitución, vieron a Chile como un campo fértil de ingeniería social? Claro, porque lo que pasa es que el modelo que ellos están siguiendo es el de Luigi Ferraioli. Esta es mi hipótesis también, porque funciona muy bien con la desnacionalización, la transformación del Estado en un aparato redistribuidor de la igualdad, ¿no? Y este proyecto de globalización en el que en definitiva de lo que se trata es de tener una ciudadanía universal, de tener una educación universal, una religión universal. ¿Por qué? Porque, bueno, el planeta está en peligro, por lo tanto todo tiene que ser universal y nos tiene que afectar a todos. Sobre la base de esa extorsión, todo lo quieren universalizar y quieren destruir la capacidad de los países de proteger jurídicamente a sus ciudadanos y eso se hace de dos maneras, ¿no? Se hace, por un lado, diluyendo la cierta homogeneidad cultural que hay, a la que llamamos nación, ¿sí? La identificación que tenemos como chileno o como alemán o como brasilero, qué sé yo, esa identificación diluirla y la herramienta más importante para eso es la inmigración forzada. Qué bien les vienen las dictaduras como la de Maduro. Y esto no es una coincidencia. La inmigración de Venezuela, desde mi punto de vista, porque todo está muy bien, digamos, está muy bien pensado y funciona bien. Esto es como cuando uno tiene la receta para hacer el queque, digamos. Funciona bastante bien. O sea, la repites en distintas partes y resulta que el Estado Social y Democrático de Derecho que nos quieren imponer en Chile se impuso en Colombia, se impuso en Venezuela, se impuso en Ecuador, siempre después del mismo proceso revolucionario. Pero si es un copy-paste. Entonces, por eso es que uno, yo, como tú dijiste, yo tengo un doctorado en ciencia política y tengo dos másteres en ciencia política y uno, si uno algo hace en ciencia política es tratar de explicar fenómenos a partir de la identificación de las causas de dichos fenómenos. Y siempre son multicausales los fenómenos. Bueno, acá la idea es tener, sobre todo en Occidente, porque obviamente que los países asiáticos se van a resistir, Oriente se va a resistir, pero en Occidente, tener estados
que son una cáscara, que simplemente redistribuye privilegios, ¿no? A los compañeros de esta izquierda, de esta extrema izquierda, que opriman a los demás, ¿sí? Y esto bajo la promesa de que va a haber una paz mundial, de que va a haber un ingreso mínimo mundial, digamos, para todos los ciudadanos, que esta ciudadanía mundial te va a permitir viajar de país en país y no vas a tener que tener raíz en nada. Y ojo con la emancipación, que después podemos volver, porque eso tiene un carácter teológico. Esta es una religión. Y después podemos volver sobre eso. Entonces Luigi Ferrajoli es como el Marx del siglo XX, pero este es del siglo XXI, y obviamente que su raíz es marxista. El principio de Luigi Ferrajoli es el derecho en favor del más débil. Entonces, ¿cómo ellos interpretan el más débil? Bueno, un criminal que no tiene una empresa y que mata a un empresario, como ellos son materialistas, el empresario o que le hace un, digamos, trata de matarlo, digamos, el empresario es más fuerte porque tiene una empresa. En cambio, el criminal no tiene nada. Y como son materialistas, todo tiene que ver con qué es lo que tú posees, la propiedad. Y en Luigi Ferrajoli la propiedad pasa a ser un principio, un derecho de segundo rango, ¿sí? Entonces ya tú no tienes el derecho a propiedad dentro del primer rango porque desiguala a los seres humanos. Porque lo que nosotros tenemos que proteger son los derechos que nos igualan, imagínate. Bueno, y este Estado Social y Democrático de Derecho que se ha tratado de instalar en Chile y que digamos, en su fórmula lo que es el derecho garantista, ¿no es cierto? A lo que lleva es a que los países, por otra parte, como no pueden sostener esta progresión en la entrega y aseguramiento de los derechos sociales, piden crédito, se endeudan. ¿Y qué pasa cuando tú te endeudas? Pierdes tu soberanía. Entonces, el proyecto de Ferrajoli se traduce finalmente en una desnacionalización, en una destrucción de los estados-nación, esencialmente desde dos aspectos clave. Uno, la internacionalización de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, porque con eso tú neutralizas la capacidad de los países de ponerle freno a estas revoluciones moleculares, de defenderse y de mantener su unidad territorial. Y por eso aquí nos querían imponer la plurinacionalidad. Ese era el experimento. Destruir a Chile, desmembrarlo en 13 naciones, creo que eran distintas. ¿Sí? Y por otra parte, entonces, está esto del derecho garantista, que es progresivo necesariamente, y con eso lo que sucede, ya lo vimos con el ministro de Economía argentino, ayer partió a China a pedir crédito. Entonces, cuando tú le pides a China crédito, bueno, ¿quién es tu jefe? La cuestión está muy clara. Y tener a China de jefe no es algo que ninguna persona que aprecia su libertad y sus derechos ciudadanos, políticos y humanos quiera. Y en eso están avanzando muy rápidamente. Ciertamente, y nos estás ofreciendo también una visión que aplica no solamente a Chile, sino a absolutamente todos nuestros países en el continente. Yo creo que también por ahí viene la preocupación y por qué nos tiene que preocupar absolutamente a todos en el continente, más allá que no vivamos en Chile, porque lo que está ocurriendo en Chile es algo que se va a intentar imponer en el resto de nuestros países. Lograron por una cuestión, yo creo, en parte circunstancial, en parte también planeada, pero obviamente que se dio el terreno fértil. Podría haber pasado en la Argentina, podría haber pasado en Colombia como se intentó hacer y lo van a intentar hacer, podría pasar en México, pero ciertamente que es algo sumamente preocupante. Ahora bien, hace unas semanas, apenas unas semanas, se dio una elección para los miembros de lo que va a ser esa junta constituyente, ¿cierto? De quienes van a reescribir nuevamente la constitución. A pesar, nos vamos a saltear esa parte, como todos saben, se escribió una nueva constitución, fue ampliamente rechazada por los motivos que nos señala Vanessa, y nuevamente vuelven a la embestida de que la constitución se tiene que hacer sí o sí. El Partido Republicano de Chile obtiene una mayoría, pero aquí, y también quiero que hablemos sobre este problema, hay una mayoría, pero según mi entender, quienes tienen que hacer la nueva constitución de Chile están totalmente limitados por una serie de puntos, por una estructura, por así decirlo. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata eso y por qué en cierta manera eso de
poner a gente a que haga la constitución es algo ficticio, una farsa en cierta manera, como, al menos como lo veo yo desde fuera. La verdad es que la fe pública en Chile está absolutamente quebrada por el actuar de los partidos políticos. Una vez que gana el 62% el rechazo, corre la derecha globalista, porque no nos olvidemos en todo esto, que lo que se dice centro derecha juega a favor de la imposición de la Agenda 2030 en todos los países, y esa es la punta de lanza que requiere del Estado Social y Democrático de Derecho para poderse implementar. Entonces, en general, en todas partes tenemos este problema de que ya no tenemos el mapa clásico, ¿no?, de la derecha y la izquierda, porque el globalismo vino a juntar intereses, es decir, a dejar a la derecha y a la izquierda unidas, ¿sí? Ya no son oposición. De hecho, la Agenda 2030 se empieza a implementar en Chile con Bachelet y sigue con Piñera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un sector de la derecha que juega a favor de la extrema izquierda. Y quiero aquí dejar este punto rebotando por si después lo retomamos. La extrema izquierda tiene alianza con el narcoterrorismo. Y eso nos lleva a Maduro. Dejémoslo rebotando. Entonces, ¿qué pasa una vez que gana el 62%? Había que aplicar un artículo por reglamento, que era el artículo 142, que establecía que de rechazarse el proyecto de nueva constitución, se cerraba y quedaba vigente la constitución de 2005 y listo, se acabó el tema constitucional. ¿Qué hicieron estos señores? Dijeron, no, pues, no podemos cerrar el tema constitucional porque hay una extorsión muy fuerte de la extrema izquierda y además porque los objetivos del globalismo pasan porque aquí se instale este Estado social y democrático de derecho. Entonces corrieron, usurparon la soberanía, nadie los eligió a estos señores, se sentaron con la extrema izquierda en una mesa y rediseñaron la continuación del proceso, violando el artículo 5 de la Constitución vigente, que dice que la soberanía radica en la nación y se ejerce por el pueblo a través de elecciones periódicas y de plebiscito. Violaron el artículo 7, que establece que nadie puede usurpar la soberanía bajo ninguna circunstancia, y por lo tanto, según el artículo 60, debieran de cesar en sus cargos. Pero en Chile no se aplica la ley, y ese es nuestro gran problema. Se sentaron entonces en esta cocina política y rediseñaron, violando la constitución vigente, la continuación del proceso sin un plebiscito de entrada. O sea, no le permitieron a la gente decir, ¿sabes qué? No quiero seguir. Por último, eso hubiese sido razonable. No, ellos siguieron adelante, se sienten tan confiados y realmente esto es porque tienen espaldas muy grandes. ¿Y cómo lo rediseñaron? Establecieron 12 bordes, los llamados 12 bordes. Y esos 12 bordes son los que le proveen al Partido Comunista de lo que el Partido Comunista llama la constitución habilitante. ¿Habilitante para qué? Para seguir adelante con las reformas que permiten la imposición del socialismo del siglo XXI en Chile, de bolivariano, digamos, ¿no? Entonces, esos 12 bordes establecen el Estado Social y Democrático de Derecho, por ejemplo. Te clavan la rueda de la fortuna ahí. Establecen que ya la soberanía, curioso, Pablo, ya la soberanía no radica en la nación, radica en el pueblo. ¿Y tú sabes lo que es el pueblo para la extrema izquierda? La clase explotada nomás. Eso es el pueblo. Piensa tú que China hizo una reforma constitucional recientemente, hace un par de años, donde cambió la palabra pueblo por la de nación, porque bajo el paraguas de una nación conviven diversos pueblos. ¿Sí? Entonces, bueno, después estableció otro borde que deja a las Fuerzas Armadas y de Orden con una sujeción al poder civil, no con una dependencia de la institucionalidad como obedientes y no deliberantes. Y así cada uno de los bordes, no, y Pablo, espérate, ya no son sujetos de derecho, el derecho a educar a tus hijos, sino que solamente el deber preferente, pero no los padres, son las familias. Entonces, esto avanza por muchas partes. No me acuerdo si eso está en los bordes o está en el proyecto que después entrega la comisión de expertos. Bueno, una vez escritos estos 12 bordes por la extrema izquierda golpista,
con la derecha globalista, esos 12 bordes se transforman en la cancha, el rayado de cancha dentro del cual un comité de expertos elegido por los políticos, elegido por el Congreso, tiene que elaborar un nuevo proyecto, no elegido por la ciudadanía. Este comité de expertos ya está terminando ese proceso, es un articulado gigantesco, le llamamos el mamotreto, pasamos del mamarracho como le llamábamos al anterior, ahora pasamos al mamotreto. Y no te cuento el espíritu octubrista, porque aquí le llamamos a todo ese marxismo de octubre donde se produjo esta revolución, le llamamos octubrismo, es nuestra propia versión del socialismo del siglo XXI. Bueno, el texto destila absolutamente todo lo que es la constitución habilitante que el Partido Comunista desea. Bueno, escrito ese texto, que en eso están, entre medio se hace la elección de los consejeros, que son estos republicanos, las elecciones a las que tú hacías alusión. Y ahí gana efectivamente, mayoritariamente republicanos, queda con poder de veto, una cosa muy impresionante, pero según el reglamento, una vez entregado el texto, el mamotreto, por los expertos a los consejeros solo pueden aprobar o aprobar con indicaciones. No pueden proponer temas nuevos. Y, curioso, Pablo, en el mamotreto las Fuerzas Armadas no existen. O sea, desconstitucionalizan a las Fuerzas Armadas. Lo que va muy de la mano, por supuesto, con el proceso de destrucción de los Estados-nación, que es este globalismo. Así que no pueden, por reglamento, vamos a ver qué pasa, pero por reglamento al menos no pueden proponer temas nuevos, pueden hacer indicaciones. Bueno, el problema es que entonces republicanos, aunque haya sacado poder de veto, para poder hacerle indicaciones a este mamotreto que le va a entregar el comité de expertos el 7 de junio, si no me equivoco, necesita una alianza con Chile Vamos, que vendría siendo esta centro derecha globalista que le ha hecho el juego a la extrema izquierda. Y esa centro derecha no tiene muchas ganas de aliarse porque sus intereses pragmáticos están con la extrema izquierda. En la medida en que tú eres globalista, en la medida en que tú implementas la Agenda 2030 y que apoyas, digamos, el Estado social y democrático de derecho que habilita el desmantelamiento del neoliberalismo en Chile, por llamarlo así, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente que va a ser muy difícil que se produzca un diálogo razonable entre esa derecha y la derecha de republicanos, que republicanos, acordémonos, está fuera del juego político en términos de que es un partido nuevo, que capitalizó el rechazo de la gente a este proceso, digamos, está en el proceso de capitalización, y al ser un partido nuevo, no es un partido con tejado de vidrio, no es un partido que lleve mucho tiempo en el poder, ¿no es cierto? Compartiendo con la casta política, o sea, son outsiders. Y eso es muy importante tenerlo claro porque, al revés de Chile Vamos, que sí es parte de la casta política, que tiene intereses comunes como la implementación de la Agenda 2030 con la extrema izquierda, ¿no es cierto? Republicanos es de afuera, viene de afuera, y requiere de mucho más apoyo para poderse fortalecer. Entonces, ¿qué es lo que en definitiva sucede? Tenemos el rechazo del 62%, la continuación ilegítima del proceso, con la violación de la Constitución vigente y del propio reglamento que regulaba el proceso. Después tenemos este comité de expertos que es elegido a dedo por el Congreso, que tiene estos 12 bordes que supuestamente se hacen para proteger al país de que volvamos a repetir esa mala experiencia anterior, lo cual no es verdad. Estos 12 bordes nos conducen directamente al Estado Social y Democrático de Derecho y de ahí es muy fácil entrar al socialismo y perder la soberanía y la independencia del país, etc. Entonces está este comité de expertos que entrega un documento gigantesco a consejeros que tienen 6-7 meses para presentarle al país en diciembre un nuevo proyecto. O sea, lo que pueden hacer con los consejeros es muy poco. Y ahí se va nuevamente a plebiscito. ¿Y cuál es la extorsión? La extorsión es que si volvemos a rechazar,
todo vuelve a comenzar, porque por ahora no hay ninguna norma que le ponga límite a este proceso. O sea, me estás diciendo entonces que esta farsa es todavía mucho más grande de lo que yo me imaginaba, porque en caso de que el pueblo chileno abra los ojos, se despierte, y esta es una de las razones principales por las cuales te invité, para que la gente se informe, se dé cuenta de qué se trata todo esto. El pueblo chileno supuestamente, supongamos, en el mejor de los casos, se manifieste, rechace nuevamente esta constitución y este juego vuelve a comenzar nuevamente entonces. Por ahora, sí, porque eso es parte de la estrategia para que por cansancio la gente apruebe lo que sea Claro. y ya, terminemos con este tema. Esa es un poco la estrategia que se ha aplicado acá y no nos vamos a cansar, si ese es el problema. Y Claro. no nos vamos a cansar porque no le vamos a entregar el país a la extrema izquierda. Entonces, y por ahora tenemos a quienes han cocinado todo esto, hablando de que personas como yo somos extremas, por exigir el imperio del Estado de Derecho, que vendría siendo el respeto a la Constitución vigente, por exigir el cumplimiento del artículo 142 y las consecuencias políticas para los políticos que no respetan las leyes, porque nosotros en Latinoamérica, y en eso Chile no es una excepción, cuando tú llegas a la casta política te transformas en una persona que no se somete a las leyes a las cuales están sometidos el resto de los ciudadanos. Y si te acuerdas, ahí Publius decía que cuando eso pase, los pueblos se pueden preparar para cualquier cosa menos para la libertad. Ciertamente preocupante. Ahora, de todos esos puntos de este grupo de expertos, suena básicamente a seguir un libreto impuesto por las Naciones Unidas, ¿no? Al menos en toda esa serie de propósitos, ¿cierto? Sí, yo no puedo desligar una cosa de la otra porque, Pablo, mira, esto no es teoría de la conspiración. Las Naciones Unidas firmaron un pacto con la convención constituyente anterior que le entregó a Chile ese mamarracho, ese proyecto de constitución que fue tildado de mamarracho, y los asesoró en su redacción. O sea, esto es algo que nadie se está tomando en serio. Yo cuando, inocentemente, vi que las Naciones Unidas iban a apoyar este proceso, dije, ya, bueno, por lo menos va a haber alguien sensato que le ponga un límite a todos estos señores que realmente eran desquiciados, y era gente totalmente fuera del mundo razonable, digamos. Y no, las Naciones Unidas es corredactora del mamarracho que rechazamos. Entonces, si a eso vámonos más atrás, en el momento en que Piñera trata de controlar a los violentistas octubristas a través del legítimo uso de las fuerzas de carabineros, saltan los organismos internacionales, saltan las Naciones Unidas a amenazarlo, a apuntarlo con el dedo que lo van a acusar de violador de derechos humanos. Y con eso, obviamente, que neutralizan a las fuerzas de orden y seguridad pública. Entonces, ellos neutralizan la capacidad de los países de defenderse y luego intervienen de tal manera que en todos los procesos están presentes. Se me olvidó mencionarte una cosa, como si no fuese, digamos, suficientemente complejo para el ciudadano normal entender este proceso, a los bordes, la comisión de expertos y los consejeros, el nuevo consejo, los nuevos constituyentes, se suma el comité de admisibilidad, Pablo. ¿Qué significa este comité? Son 14 miembros, entre los cuales hay un señor Grossman, que tiene un pedigrí onunista, pero mira, con doctorado en Yale, en Harvard, y de la ONU 100%, o sea, todos los cargos que te puedas imaginar en la ONU, una vida, una trayectoria en la ONU, y él está metido en nuestro comité de admisibilidad. Y ese comité de admisibilidad tiene por función que si Chile Vamos hace un pacto con republicanos para hacer indicaciones a este mamotreto, que le entregue el comité de expertos, y estas indicaciones llegan a violar los bordes, entonces la izquierda va al comité de admisibilidad y le dice,
esto usted no lo puede aceptar, esta indicación viola el borde. Y ahí está sentado un señor que es representante de la ONU, de tomo y lomo de la ONU, y más encima tiene tantos pedigrí que yo no sé quién le va a discutir a alguien que tiene esa trayectoria, porque francamente es notable la trayectoria de él, pero él viene puesto por la ONU ahí. Claro, claro, claro. Y parece más que evidente, y yo creo que, por ejemplo, cuando uno estudia todas las grandes conferencias internacionales de las Naciones Unidas y los grandes documentos que han salido publicados en los últimos 40, 50 años, uno siempre se daba cuenta, era muy claro cómo al momento de implementar muchas políticas con respecto a la educación sexual, con respecto a la ideología de género, con respecto al control de la población, con respecto al Estado social de derecho, toda una serie de lo que tú hablabas de los derechos humanos que igualen, por ejemplo, todas esas políticas de las Naciones Unidas que apuntan solamente a factores que tienden a igualar, es decir, a rebajar la población a un estándar mínimo. Yo creo que era muy evidente para los miembros de las Naciones Unidas y una parte era frustrante para ellos encontrarse con la protección jurídica que nos daba la soberanía de nuestras naciones. Esto para que la gente entienda por qué es tan importante la soberanía de los pueblos, para que no venga luego un Bill Gates y haga lo que se le dé la gana con un país, ¿no? Como con ese deseo de poder y de control, para que no venga la Organización Mundial de la Salud con excusas para tratar de transformar una sociedad, para que no vengan estos grandes centros de pensamiento que buscan realizar proyectos de ingeniería social sobre la familia, sobre la clase trabajadora, sobre nuestras vidas, sobre nuestros ahorros, ¿no? Pensando en el caso de los grandes fondos de pensión y todo lo que también va a ser afectado profundamente en Chile de darse todos estos cambios. Eh, pero se encontraban, decía yo, Vanessa, con toda la estructura jurídica, la protección legal que sabiamente se elaboró en cada uno de nuestros países, en la Constitución. Y era muy claro entonces ese deseo de poder eliminarlas por haber sido el obstáculo más grande que se encontraban. Yo creo que como no podían eliminar las constituciones, elaboraron la Agenda 2030. Esa es mi hipótesis, para tratar de saltearse las constituciones para que los países las terminen aceptando y establecerlas como una especie de supraconstitución a nivel mundial. Sin embargo, el caso de Chile es bastante, yo creo, preocupante por el hecho de que al menos en un lugar, yo creo que otro lugar donde también lograron penetrar y han hecho cambios gigantescos es aquí en Canadá, donde lo he podido vivir en persona. Pero yo creo que con Chile vieron la oportunidad de poder rehacer toda una constitución y hacer todo un proyecto de ingeniería social, ¿no? Por todas esas revoluciones que tú mencionabas, por todos estos cambios legales y obviamente por una constitución que ya viene bajada a dedo desde arriba, desde las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué crees tú que el pueblo chileno, realmente la persona trabajadora, la persona que tiene familia, que tiene hijos, la persona a la cual lo va a afectar profundamente de darse estos cambios o de darse todo lo que las Naciones Unidas busca para Chile? ¿Qué es lo que esa persona realmente tiene que hacer para defenderse al respecto? ¿Qué podemos hacer para que Chile vuelva a tener, porque también es otra realidad, me parece, todo lo que mencionabas tú ahora es una violación total de la soberanía? ¿Qué hay que hacer para que Chile sea un país soberano nuevamente, no? Hay que recuperar las instituciones, Pablo. ¿Qué puede hacer la persona de a pie? Estar consciente y informarse, estudiar y transformarse en un activista de su libertad. Jefferson, ¿no? El costo de la libertad es la eterna vigilancia. Nosotros, cada uno de nosotros tiene esa labor y tú y yo y muchos otros youtubers y gente trata de ayudar a eso, ¿no? Aquí ganó el rechazo porque habemos personas que estamos haciendo el trabajo de que el ciudadano de a pie que tiene 10.000 preocupaciones, no se puede estar leyendo a Luigi Ferraioli, digamos, ¿no? Pero entiende que acá
hay algo que no está bien, se le está pasando a llevar, se está vulnerando su condición de ciudadano, su persona jurídica. ¿Por qué yo soy tan sensible con esto? Estudié 8 años, Pablo, cuáles son las condiciones que conducen al totalitarismo. Y aquí te cito a Hannah Arendt en sus orígenes del totalitarismo. Y la primera condición es despojar a una persona de su condición de, perdón que me repita, pero persona jurídica, al ciudadano de su ciudadanía. Y eso es lo que se está haciendo acá, sí es muy grave. Entonces, ¿y cómo opera? Opera inicialmente capturando desde adentro el Poder Judicial. Lo más importante es tener jueces activistas que entonces metan preso al carabinero, al policía y dejen libre al asesino. Porque acuérdate que él es el más débil, ¿no? O sea, siempre Ferrajoli está detrás. O sea, sin Ferrajoli nadie entiende teóricamente cuál es el sustento que está detrás de esto. ¿Mm? Es muy importante ese autor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es persuadir, aparte importante, de estos mismos jueces activistas que no están conscientes de que son tontos útiles. Y así como la centroderecha tampoco está del todo consciente, porque ven la Agenda 2030 y ahí se juega con la deseabilidad de estos objetivos ODS, ¿no es cierto? De estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, evidentemente que frente a algo que todos deseamos, esto está psicológicamente muy bien urdido, por supuesto, la psicopolítica aquí está funcionando, pero como reloj, es muy difícil irse en contra de algo que todos deseamos, ¿no es cierto? Y para irse en contra hay que estudiar. Hay que ir a los 169 artículos que están debajo de esos artículos maravillosos y entender que cuando tú estás planteando la igualación de esa manera, tenemos toda una trayectoria histórica que te muestra a dónde te conduce. Y cualquier persona que tenga estudios, digamos, en humanidades, lo va a poder ver, no es tan difícil. ¿Sí? Porque nosotros podemos conservar la soberanía y los estados-nación en la forma en que protegen a los ciudadanos y al mismo tiempo implementar muchas políticas de ayuda a todo lo que pueda significar el resultado de un clima que está cambiando como lo ha hecho históricamente, digamos, ¿no? Pero que tiene efectos sobre la vida humana y entonces, por ejemplo, yo esperaría o hubiera esperado que gente ecologista muy preocupada en Chile de todo esto estuviese planteando la creación de una carretera hídrica que trajera el agua desde el sur, donde sobra el agua, y recuperar hacia el norte y la zona centro-norte. Pero Pablo, aquí no hay ningún proyecto. Aquí no hay ningún proyecto para mejorar nada. Acá lo único que hay es una deconstrucción psíquica de los niños para transformarlos en esquizofrénicos, porque eso es lo que está, y esto no es una acusación al voleo. Usted, mi estimado que está mirando este programa, yo lo invito a tomar el libro El Antiedipo de Deleuze y Guattari, que Guattari estuvo en Chile, que al mismo tiempo es el autor de este proyecto de revolución molecular disipada, que es lo que ha pasado en Latinoamérica. Estos son los intelectuales que están detrás de esto. Y lo que se está haciendo con los niños y la ESI es transformarlos, ellos dicen, el esquizoanálisis tiene que reemplazar al psicoanálisis. El psicoanálisis es aquel que condena a través del mal de Edipo el incesto, ¿no? Entonces ellos lo que promueven es la destrucción de la familia desde la promoción del incesto. En eso van, digamos, hacia allá van. Y el tema es de construir entonces a los niños psíquicamente para que el esquizo sea el homo natura. Ese es su nuevo hombre. Bueno, todo esto, ¿con qué fin? Uno dirá, bueno, pero ¿para qué quieren hacer todo esto? El sueño siempre ha sido esta fiebrada fantasía de un mundo en el que seamos todos iguales, de cada quien según su capacidad, cada cual según su necesidad, nadie tenga ninguna especialidad y seamos meros miembros de la especie humana y ojalá una especie con bastante menos miembros de lo que tiene hoy día. Un poco como por ahí va la cosa. Pero el asunto es venganza, odio, destrucción. Si tú te das cuenta, Pablo, lo que se ha hecho en Chile es destruir todo lo que había.
a mí cuando me preguntan este primer año de gobierno del presidente Boric, ¿cómo lo calificaría con nota de 1 a 7? Un 7, pues Pablo. Se han destruido todo y en eso siguen. Y su objetivo es destruirlo todo, para que la gente clame por mano dura en contra del crimen, se imponga esa mano dura manejada por ellos y así puedan establecer su tiranía. Claro, ha sido realmente un títere fiel a toda esta imposición globalista y esta imposición que ha venido desde arriba. Porque uno mirándolo aisladamente, uno dice el presidente es un verdadero inútil, pero en cuanto inútil ha sido muy útil a todas estas, ¿no? Estas imposiciones realmente, y yo creo que tiene razón y es realmente preocupante, porque en cuanto una situación así se da en un país de nuestro continente, obviamente que el objetivo no es Chile, el objetivo es todo el continente, el objetivo es todo el mundo hispanoparlante, el objetivo es Argentina, es Bolivia, es Perú, es Ecuador, es Colombia, es Chile. Lo que está ocurriendo ahí es simplemente, como mencionábamos hace un rato, simplemente un ejercicio de ingeniería social que luego se va a ir replicando, así como Canadá se utiliza para muchas políticas en contra de la familia, en contra de la natalidad, en contra, o lo que hablabas tú de la transformación incluso psicológica del niño, algo que se da ya, se da, no es algo que se está planeando. Aquí en Canadá se da, hay demasiadas pruebas ya como para seguir negando una situación así. Y así como de aquí se esparce al resto del mundo, obviamente que estas políticas que se buscan imponer en Chile son un proyecto en realidad para todas nuestras naciones. Hablabas de la corrupción de la justicia. Fíjate que yo acabo de estar en Colombia, se ve absolutamente lo mismo. En Argentina, desde la llegada del kirchnerismo, una de las jugadas maestras de este progresismo globalista en la Argentina fue hacer una alianza con el kirchnerismo para tratar de cooptar el sistema de justicia, que evidentemente se hizo por medio de una asociación que luego empezó a poner a todos los jueces, y por eso tenemos un nivel de justicia totalmente corrupto en la Argentina. Vamos al caso de los Estados Unidos. Soros ha influido más, no tanto por medio de donaciones al Partido Demócrata, sino por medio de haberse centrado en los fiscales en cada estado, ¿no? Los famosos district attorneys en los Estados Unidos, y cómo la Open Society ha realmente copado la justicia, el sistema de justicia en Estados Unidos, convirtiéndolo en un sistema de injusticia total, donde obviamente la víctima siempre es el criminal. Eh, lo vemos en El Salvador, y las críticas de las Naciones Unidas o Amnesty, ¿no? Y todos los grupos de derechos humanos por la dureza con que están enfrentando a las bandas criminales que han aterrorizado a la población salvadoreña por décadas. Entonces, nos hablabas el tema de la conciencia, el tema de estar siempre despiertos, el tema de que el trabajo de defensa de la libertad es un trabajo constante. Eh, en Chile, hoy en día, yo creo que al menos ustedes tienen la esperanza de tener un partido político que yo recuerdo cuando visité Chile en el 2019, tú recordarás, fue principios, yo creo, del 2019, eh, prácticamente no existía, ¿no? Era una casita, me acuerdo. Fui a una casita, lo conocí a José Antonio Cast en esa ocasión. Yo creo que ni ellos esperaban tener el impacto que han logrado tener en los siguientes 2 o 3 años. Eh, pero realmente, ¿cómo el ciudadano de pie no debe dejarse llevar por toda esta serie de engaños, y especialmente estos ataques que apuntan a su psicología? Yo creo que en Chile, y tú me corregirás, Vanessa, pero yo creo que en Chile muchas de estas campañas apuntan también a la psicología de la persona, y especialmente a hacer aflorar el resentimiento. ¿No? Porque todo esto que tiene que ver con desigualdad, todo esto que tiene que ver, todo este discurso del desposeído, todo este discurso de hacernos creer víctimas, es un discurso que apunta a la psicología de la persona también, ¿no? Absolutamente, el emotivismo político, ¿no? Eh, a ver, nuestra... Eso también tiene que ver, y el éxito que han tenido desde la psicopolítica,
tiene que ver con que en el liberalismo, desde el liberalismo clásico, digámoslo así, desde eso que se ha llamado neoliberalismo por, digamos, su impronta con el Homo economicus, no hablemos del liberalismo en los términos que lo entiende Estados Unidos, sino que en términos del liberalismo clásico, del pensamiento que va desde John Locke hasta Hayek, que siguió con Mises, etc. El problema que nosotros hemos tenido es que poco nos hemos hecho cargo de la psicología, pero sí de la razón, si tú quieres, pero poco de la psicología, de los instintos. No, en general, lo que llamamos derecha, comillas, es o espíritu, a lo cual accede a través de la razón, ¿m? O el pragmatismo de sacar adelante las cosas, la técnica, digamos, la política pública eficaz, el Estado pequeño, etc. Y las dos cosas están muy bien. Pero los seres humanos tenemos aspectos inconscientes de nuestra conciencia, algunos más y otros menos, que son fácilmente manipulables. Por ejemplo, la culpa. ¿Cómo fue que en Chile se destruyó a la centroizquierda? Manipulando la culpa, que es una pulsión, es un instinto, es una pulsión. Cuando tú ya tienes eso en tu instalado de forma inconsciente en tu psiquis, te activo eso y es como el miedo. Simplemente te gobierna como ser humano. Y la extrema izquierda lo que ha sabido hacer es tocar esas teclas. ¿Y qué es lo que le pasa a la derecha? Hablemos de derecha desde la derecha conservadora hasta liberal clásica, ¿sí? Que no tiene herramientas para responder ante eso, que incluso a ellos les pueden tocar la tecla. Porque es muy fácil hacer eso. La tecla del resentimiento. Son pulsiones. La persona, un día un hijo me dice, mamá, ¿cómo tú podrías explicar lo que hace la izquierda? Porque la izquierda siempre destruye todo. ¿Para qué lo hace, no? Hoy día, a través de un libro que se llama Marx y Satanás, he encontrado una dimensión teológica que me ha sorprendido, de la cual yo en ese momento no estaba enterada. Pero dejemos esa parte fuera. Yo le dije, mira, te voy a dar un ejemplo. Esto es que tú vas manejando y de repente alguien te tira el auto encima y te da rabia. Mucha rabia. Supongamos que no tienes seguro, que tu auto es tu única herramienta de trabajo, que depende 100% de él, pero tienes rabia. Y quieres entonces cobrarte la venganza. Y tomas tu auto y chocas al otro. Y no te importa que se destruya tu auto. Tu satisfacción está en la destrucción del otro. No importa si con eso te destruyes tú también. Y eso es lo que hizo Chávez en Venezuela. Activó, y es lo que hacen en general estos líderes populistas, activó el odio de la gente en contra de este enemigo, ¿no es cierto?, que es la caricatura que hacen siempre los líderes populistas. Y a la gente no le importó destruir su país completo y darle el poder a un señor como Hugo Chávez con tal de cobrarse la venganza en contra de los supuestos opresores causantes de la miseria de todos los demás, con esto no estoy diciendo que en Venezuela estuvieran bien hechas las cosas, pero por supuesto que la tecla es muy importante. Y eso es lo que se hizo acá cuando se afiebró el país con el octubrismo, con el espíritu refundacional, y entonces bajo esa fiebre la gente fue a votar a prueba. ¿Sí? Y por eso en el plebiscito de entrada la gente estaba tan afiebrada que odiaba a sus carabineros, a la policía. Solamente un 30% los apoyaba, hoy día los apoya sobre un 70%. Entonces, las teclas ya no están para un cierto tipo de revolución que tenga legitimidad en la ciudadanía en general. Pero ellos todavía pueden, y eso es lo que están haciendo. Mira, hoy día el proceso de refundación de Chile tiene 3 caminos claramente marcados. Por una parte, el gobierno, que antes conformaba la bancada pro crimen, es decir, legislaba de tal manera que siempre el crimen salía beneficiado, desde el gobierno hoy día sigue avanzando esa línea. O sea, de alguna manera se ampara
y se ha llamado también a movilizaciones, comillas, sociales, se ha llamado a crear grupos antifascistas, etcétera, desde la extrema izquierda, cuando hay que, no sé, tomar ciertas medidas que puedan realmente poner ciertos límites en el sur al narcoterrorismo, no se toman, etcétera. Bueno, el gobierno indultó a los vándalos, quitó las querellas por ley de seguridad interior del Estado, y por lo tanto sigue siendo de espíritu pro crimen, porque esa es la alianza, ¿no? Es la alianza entre la extrema izquierda y los que supuestamente no tienen nada que perder, los vándalos, y eso está en la Rusia del 1800 y tanto, ya está planteado ya, por la extrema izquierda. Así que uno ya puede ver que de alguna manera se están rearticulando los movimientos sociales, comillas, movimientos revolucionarios, ¿ya? Podemos esperar un estallido 2.0. Esa es una parte cómo va avanzando este proceso de refundación. La otra parte es que probablemente este mamotreto que se va a presentar a plebiscito en diciembre sea rechazado. Y si no es rechazado, el camino institucional está asegurado para la imposición del socialismo del siglo XXI en Chile, entonces se desactivan los movimientos revolucionarios. ¿Sí? Y finalmente, justo este año, tenemos la conmemoración de los 50 años del quiebre institucional de 1973, que salvó a Chile del comunismo y que después siguió en un régimen militar de 17 años. Y por lo tanto, el gobierno lo que está haciendo es avanzar ahí un discurso que neutraliza la posibilidad de reacción frente a la revolución de las Fuerzas Armadas de Seguridad y de Orden, y digamos, los neutraliza en el sentido, obviamente que nadie está llamando aquí a que ni haya un golpe de Estado, ni mucho menos, yo no estoy pensando en eso, pero lógicamente que si se produce nuevamente un estallido 2.0, eso se controla con Fuerzas Armadas y de Orden, de seguridad, con carabineros, etcétera. No se controla de otra manera, me estoy refiriendo a eso, ¿sí? Pero los está neutralizando psíquicamente ya a través de toda la propaganda que está haciendo respecto de la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que siguió al quiebre institucional de 1973. Entonces, está muy bien trabajado el proceso para que llegue a muy buen puerto desde estas tres puntas. Activación de movimientos sociales revolucionarios, desmantelamiento institucional con legitimidad política, neutralización de cualquier tipo de respuesta de las Fuerzas Armadas y de orden de seguridad ante el avance de los movimientos revolucionarios. Sí, ciertamente una situación preocupante, obviamente teniendo en cuenta todos estos factores que están buscando de que se den al unísono para así Chile no tener respuesta. Por eso, bueno, yo de mi parte agradecer, agradecerte, Vanessa, de manera especial por habernos dado esta explicación realmente formidable y profunda de qué es lo que realmente está pasando detrás de las cámaras con todo esto, cuáles son las motivaciones ideológicas, el lugar también, el rol de las Naciones Unidas, que obviamente es central en todo lo que se está viviendo. Y obviamente, por otra parte, darle esperanza al pueblo chileno, porque el pueblo chileno es un pueblo aguerrido, no es un pueblo que yo creo vaya a dejar que simplemente se imponga todo esto y se destruya toda una nación, toda una cultura tan importante para todo Hispanoamérica. Y por otra parte, desearles lo mejor realmente, porque es una batalla durísima, es una batalla cultural, es una batalla política, es una batalla realmente por las familias, por los hijos, la que se está librando también en Chile, la que estás librando tú y tantas otras personas tan valientemente, y alentarlos a seguir a ustedes, pero alentar al pueblo chileno que los apoya también, ¿no? Especialmente alentarlos a que finalmente si en Chile tienen un movimiento político que los represente, darle todo el apoyo realmente, porque ojalá que todos los países en nuestra región pudieran decir lo mismo. Muchas gracias, Pablo. Ha sido una excelente conversación. Ojalá que nos podamos reunir pronto también en esfera pública. Yo voy a tratar de subir esta conversación también al canal. Así es que y un cariñoso saludo. Aquí la diferencia
como decía Hannah Arendt, la hace cada ciudadano ejerciendo su acción cívica en favor de la libertad, en favor de que no nos emancipen, porque en eso están, quieren emanciparnos de nuestro Estado-Nación, quieren emanciparnos de la familia, quieren emanciparnos de nuestro propio cuerpo, porque emancipados de todo, nos van a poder controlar y van a poder hacer lo que quieran con nosotros. Así es, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Vanessa. Hasta la próxima y como siempre, totalmente bienvenida en este canal. Espero que podamos seguir conversando y especialmente seguir el desarrollo de toda esta gran batalla que se está dando en Chile. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Todo el trabajo que realizo en este canal es gracias a la generosidad y apoyo de cada uno de ustedes. Así que si quieres colaborar para que pueda continuar ofreciendo cursos gratuitos y videos de formación sobre distintos temas de actualidad, te quiero invitar a que me apoyes ya sea como miembro especial de este canal o por medio de una suscripción en Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima.